pero lo que les queremos compartir hoy, que lleva como título Significado focal en el argot profesional de las artes y de las ciencias básicas, es un proyecto que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, la profesora Mariela y yo. A raíz de... Sí, tal vez para contextualizar, una historiecilla algunos me conocen, pero hay gente que no. Yo soy estudiante de la maestría en lingüística acá en la universidad, y pues ahí fue cuando empecé el contacto con él, justamente en el curso de Introducción a la Lingüística, surge esta inquietud de ver ese tipo digamos, como de detalles en la comunicación entre disciplinas. Yo trabajo mucho en investigación interdisciplinaria, entonces me encuentro en espacios donde estoy con gente de ciencias básicas, ahí me crié, digámoslo así, pero también con personas de artes y de otros espacios. Entonces ahí empiezan a subir cosas como que uno se da cuenta, como mira, esta persona está usando esta palabra de una manera distinta como yo lo hubiera entendido. Y entonces ya eso, en un momento conversando con Anet, ya se convirtió en un problema interesante de estudiar desde el punto de vista ya científico de la lingüística, porque también constituye como una herramienta un poco para evidenciar justamente esas diferencias de comunicación que a veces existen y que por lo menos yo he visto que casi que se traen abajo colaboraciones, porque la gente no está entendiendo, y si la gente no sabe cómo manejar esas situaciones, incluso hasta el punto de vista emocional, digamos, se traba la comunicación, porque alguien está pensando una cosa, el otro la otra, y entonces alguien llega y dice, no, eso a mí no me parece importante, y se pierde el interés, y es simplemente una cuestión de comunicación. Entonces, la idea de esto era como estudiar esto desde un punto de vista académico, pero un poco como una herramienta, digamos, que a largo plazo, que sea para decir, no, a veces es que la gente no se entiende, ¿verdad? Y a veces no se entiende porque una persona está pensando esto y otra esto. Entonces, esto es como una exploración hacia eso. Este es un estudio, no es un estudio exhaustivo de esta problemática, porque es algo bastante más complejo que es. No, y después los datos son tantos que no, ¿verdad? Ni siquiera apenas un par de rasgos vamos a exponerles hoy. Y otra cosa curiosa que conversábamos Mariela y yo fue el concepto prototipo, ¿verdad? Que por ejemplo en lingüística lo utilizamos de una manera, en física se usa de otra manera, ¿verdad? En artes puede utilizarse de otro modo, y entonces es por eso que a veces no nos entendemos. Muy bien, bueno, ¿cómo era? Acá. El proyecto consiste en analizar los significados de un corpus de 30 términos polisémicos según el ámbito de uso artístico o científico. Acá vamos a usar término, ¿verdad?, en su acepción de designación de un concepto en un campo temático particular, las artes y las ciencias. Y entonces término sería acá una palabra de la lengua general que adopta un sentido especializado. Sobre esto, investigamos un poco sobre términos, unidades terminológicas, y se vio por Costina que si un trabajo es tratado en diferentes ciencias o áreas temáticas, cada disciplina al intentar definir un concepto destaca los aspectos que más le interesan y se correlacionan con su objeto de estudio. Eso es específicamente lo que nosotros estamos haciendo. Y de igual manera, una unidad terminológica utilizada en una situación de comunicación profesional en realidad no refleja un concepto, sino refleja la manera de comprender este concepto. Y la manera de comprender este concepto fue por medio de un cuestionario que utilizamos con profesionales de las artes y de las ciencias. Bueno, establecimos los términos y algunos marcadores semánticos para poder definirlos. Y según la perspectiva de la semántica cognitiva, de que todas aquellas personas que comparten un mismo conocimiento del mundo suelen categorizar los elementos de una determinada parcela de la realidad de forma parecida, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora con los resultados. Y desde su idea de los significados, ¿verdad?, los cuales son hasta cierto punto creados por el sujeto conceptualizador, porque nos dimos cuenta de que en el diccionario de la RAE, que fue uno de los que utilizamos, ¿verdad?, hay algunos de los usos científicos, pero no ningún diccionario, como acaba de decir la compañera, es exhaustivo. Dice, son hasta cierto punto los significados creados por el sujeto conceptualizador mediante la asignación de determinadas categorías que considera relevantes a los objetos para hablar de ellos.
Entonces vamos ya, para no atrasar mucho el asunto, los términos establecidos para el análisis, al final quedaron estos, y aunque ustedes los pueden ver, quiero leerlos por si ellos les dicen algo. Entonces, son 31 términos. 30, pero son 31. 31 nos quedaron. Sí, es que al final nos dejamos uno Okay. que habíamos pensado que no. Ok. Amplitud, armónico, ciclo, cinético, color, compuesto, cuerpo, dirección, elemento, eólico, equilibrio, fuerza, integral, laboratorio, línea, malla, manuscrito, modelo, módulo, muerto, neutro, núcleo, orden, orgánico, orientación, plano, práctica, programa, proporción, prototipo y símbolo. Tuvimos mucho cuidado de seleccionar estos términos una vez que los consultamos en diccionarios de arte y en la RAE principalmente. Y son términos que de alguna manera u otra, digamos, no voy a mentir y decir que había una recopilación rigurosa, sino que son términos que sí me he encontrado en mi propio. Entonces, justamente por ahí empezó, iba anotando uno, iba anotando otro, pues de una manera muy casual. Ya cuando nos sentamos fue como que estos son términos que encontramos. Por lo menos yo tenía ahí mi lista informal que había ido recopilando y le fuimos agregando ya con una observación un poquito más cuidadosa, pero realmente siempre considerando que fueran términos, realmente como el criterio principal era términos que tuvieran asociaciones en el diccionario, tanto de artes como de algo más de ciencia, independientemente, digamos, de la ciencia, tirando a ciencias básicas. Y entonces los términos se dividieron previamente en dos polos opuestos de significado. Entonces, bueno, aquí les damos algunos para que ustedes vean más o menos lo que nosotros hicimos. También seleccionamos cuáles les podíamos poner que fueran bastante representativos. Entonces, con el sesgo ciencia, laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. Y en arte es una realidad en la cual se experimenta o se elabora algo. Entonces, en ciencias, el laboratorio es algo muy riguroso, se toman medidas, sustancias, si no llega ahí a experimentar, como dice del otro lado, uno puede hacer un incendio, ¿verdad? Bombardear el laboratorio, lo que sea, como es en arte, ¿verdad? Yo puedo llegar, como decía Mariela, llegar y tirar ahí un tarro de pintura y ver qué fue lo que pasó, y eso es un laboratorio ahí. Luego, no sé si querés manuscrito. Por ejemplo, manuscrito, bueno, van a ver que es un caso interesante, pero en manuscrito en el sesgo ciencia vendría a ser el texto original de una publicación, es el significado del diccionario. Viene a ser un poco ese borrador, digamos, antes de que se publique, antes de que se convierta en artículo, va a ser un manuscrito. En arte, más bien, es la cualidad esta de ser escrito a mano, de que es un texto escrito a mano, y especialmente con cierto valor o antigüedad, o que es de la mano de un personaje célebre, un escritor, una personalidad. El otro caso que nos parece también interesante es el de modelo, que modelo en parte fue de donde surgió esta idea, laboratorio y modelo en particular, porque en modelo en el sesgo ciencia es más orientado a un esquema teórico. Generalmente pues en forma matemática, y tenemos un poco de física, pero en forma matemática de un sistema a una realidad compleja, por ejemplo, una evolución económica de un país, en el caso de la economía, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Entonces es una abstracción a partir de una observación de la realidad, pero es algo posterior, digámoslo así, a la observación, al acto de creación de conocimiento, digámoslo así. En arte tiene un significado un poco contrario, digamos, o al revés, por lo menos en la línea temporal, me parece a mí, porque se ve como el arquetipo que sirve de referencia para imitarlo o producirlo. Ya está hecho, es perfecto, entre comillas, a diferencia del modelo de física, es algo imperfecto, no va a capturar toda la realidad. Entonces, en arte es algo que se reproduce y que, por ejemplo, en arquitectura puede ser una maqueta o un edificio que sirve de inspiración, puede ser una representación en pequeño de alguna cosa, entonces ahí sí tira un poco a esa abstracción de algo que ya existe, pero también persona u objeto que copia un artista, entonces es algo que yo copio. Entonces, para mí hay una diferencia ahí de lo que se toma como modelo, algo que ya existe en arte y que yo copio,
versus en física es algo que existe y yo hago una aproximación teórica a eso, un poco al revés, digamos. Sí, o el mismo concepto de prototipo, ¿verdad? Que es un modelo o un mecanismo, lo que sea previo, y en lingüística o en algunas artes podría ser lo más típico, ¿verdad? El ejemplo más típico de algo. Bueno, utilizamos el análisis componencial de alguna manera, ¿verdad? Como método mediante el cual se proponen unas posibles relaciones de sentido que los términos mantienen entre sí y establecer sus diferencias semánticas más allá de las definiciones académicas, ¿verdad? Sino por parte de, tomando en cuenta sobre todo las definiciones de los académicos y no de los libros académicos como los diccionarios. En este trabajo, entonces, vamos a ver en lo que hicimos ahora para esta presentación, ver los significados focales en el argot profesional según estos dos sesgos. Y los marcadores que vamos a ver en este momento son solamente dos, como les anticipamos. Sesgo arte-ciencia y sesgo entidad-cualidad. Bueno, la creación de los SEMAs, ¿verdad? O de los marcadores también fue otra historia. Y al final quedaron estos, ¿verdad? Tratando de que fueran lo más opuestos posible para ver precisamente esos significados focales. Al final quedaron 10, ¿verdad? 10 pares, arte, ciencias, por eso van a ser tantos, 11. Yo siempre voy con uno atrás. Es que había cosas que hablamos en algún momento y, por ejemplo, esta del cuadro fue cuando ya yo estaba haciendo el cuadro, yo, ¿por qué no me cansan si eran 30? Y es porque al final dejamos los 30 que nos habíamos dicho. No, y al final yo creo que habíamos dejado afuera el sesgo arte-ciencia. Como no lo contábamos, digamos. Sí, completo, incompleto, continuo, discontinuo, entidad o cualidad, grupal o individual, con movimiento sin movimiento, natural o artificial, perdurable, no perdurable, principal o complementario, real o imaginario, visual o no visual. Entonces nosotros vimos todas las definiciones de los 30 conceptos que teníamos. Con base en eso, tratamos de extraer esos marcadores después de que ella hizo los suyos, yo los míos, combinamos. Que nosotros los decidimos colocar en pares como una manera también de a la hora de el cuestionario que las personas llenaban, que la persona tuviera una referencia de, bueno, cuando decimos incompleto, lo estamos hablando en términos de como opuesto a, cuando hablamos de completos, es el opuesto de incompleto. Para evitar como que hubiera mucha, como bueno, es que es real, ¿qué significa real? ¿Es irreal? No, es o es real o es imaginario. Entonces, básicamente considera si esto usted lo asocia con algo real o con algo imaginario, para que tuvieran un poco más encasillado ese. Sí, por eso fue tan apropiado el análisis componencial específicamente, digamos, para eso. Aunque algunos lo consideran en decadencia de hace tiempo, pero sigue siendo de utilidad de alguna forma. Entonces, bueno, en cuanto a herramientas de recolección, análisis de datos, hicimos un instrumento de medición, un cuestionario anónimo en línea, en Google Forms, larguísimo. Tuvimos que eliminar algunos, ¿verdad? Porque no estaban completos. Y se distribuyó mediante correo electrónico en la Facultad de Ciencias, en el IARTE y en redes sociales personales. Las herramientas son propias de Mariela, porque yo no soy en este aspecto tan tecnológico. Por el tipo de datos, el tipo de preguntas, a la hora de extraer los datos de Google Forms, pues para hacer la historia corta, pues venían desordenados. ¿No? Venían cada uno por su parte, pero no venían de una manera que fuera fácil no se podían analizar directamente en una hoja de cálculo o venía el documento de salida de Google Forms. Entonces hay un código propio que desarrollado yo lo desarrollé en MATLAB para ordenar esos datos de una manera que fuera fácil extraer y que además resumiera los resultados de cada hablante de las poblaciones, pero eso luego también se continúa un análisis, llamémoslo así, más manual en hojas de cálculo, donde según el marcador que fuera, pues se va a analizar. En este caso vamos a hablar solamente de estos dos, para que desde esta presentación el trabajo final pues iba a tener todos los marcadores, pero ese análisis pues se va a dar de acuerdo con la pregunta que se hizo para ese marco. Y luego tenemos 39 instrumentos
Ahora, en realidad hubo mucho más interés por parte de la gente de ciencias básicas. Vean que fueron 17 en total, no más, Fueron 29 20. ciencias básicas. Y solamente 10 de artes. Dimos incluso un chance más y no hubo como más de 10. Sí, ahí se distribuyó por Pero la Facultad de Ciencias y luego por medio de colaboración con el IARC. Entonces también depende de a quiénes llega y si tienen chance y un montón de cosas. Yo, bueno, en física pueden ver que hubo bastante gente en física, 12 personas y 17 personas de todas las demás disciplinas. Entonces yo sospecho que ese cuestionario fue en parte llenado con una afinidad con una persona investigadora. Digamos, ven el nombre mío ahí abajo, entonces le voy a contestar el cuestionario a Mariela. Pero una decisión que tomamos considerando que la participación en arte fue un aspecto tan pequeña, fue que entonces decidimos hacer este análisis, por lo menos de momento lo estamos manteniendo solo para las personas de física, para esa subpoblación de física, pensando en que así están como más equilibrados. Entonces aquí hablamos de ciencias básicas, entre paréntesis física. Sí tenemos datos para analizar de otras disciplinas, pero de momento pues nos pareció más adecuado enfocar los resultados de física para mantener ese balance. sí, una muestra un poco más y además de que homogénea. los de física sí estaban completos, hay algunos de otras áreas que tal vez están completos, pero le faltan un comentario. Corpus otra vez. Bueno, ya con el análisis del corpus, bueno, los 31 términos, ya lo cambié. De esos, una de las cosas que le preguntamos a las dos poblaciones fue que si reconocían estos términos como parte de su argot profesional. Y entonces cada persona marcaba si sí o si no. Nosotros como sabíamos de qué disciplina, de qué área disciplinaria estaba cada persona, entonces podíamos asignarle, por ejemplo, a las personas de arte, si lo marcaban que sí, entonces se le asignaba el marcador de arte al término. Y entonces, lo que vemos ahí, los que están en oscuro, hay unos términos que están en gris, que ahorita hablamos como tachaditos, pero están los que están en negra normal. Esos son términos que fueron reconocidos tanto por las personas de arte como las personas de ciencia como que son pertenecientes a su argot profesional. Entonces, acá una de las cosas que solicitamos fue que pensaran en términos de su argot profesional, no que si reconocían la palabra. Entonces, sobreviven estos 23 términos que sí que reconocen, por lo menos nuestras poblaciones sí reconocen como pertenecientes a un argot profesional, entonces lo podemos llamar como un corpus común a ambas áreas, digamos. Y luego están los términos que no fueron reconocidos por ambas poblaciones, entonces que al menos una u otra no lo reconoce, donde aquí una cosa importante mencionar, que no debemos como entrar tanto en detalle en una ponencia oral, pero sí es importante mencionar que lo que no hay un consenso, digamos, cada persona contesta una cosa u otra. Lo que se presenta aquí es el agregado total de, digamos, en general, si la mayoría de gente contestó, entonces se le asigna un rango a cada población. Tal vez eso es importante mencionarlo explícitamente. Con los términos no reconocidos, lo vemos con un poquito más de detalle y para mí fue interesante observar que en este caso, si tiene un menos, quiere decir que esa población no lo reconoció como parte de su argot, mientras que si tiene un más, quiere decir que la población sí lo reconoció. Entonces, los que están ahí en verde, las que son varias flechitas, esos las personas de arte no lo reconocieron como parte de su argot, mientras que las personas de física sí. Y el caso, pues ahí, distinto es el caso de manuscrito, que las personas de arte sí lo reconocen como parte de su tecnología profesional, pero las personas en física no. Entonces eso a mí por lo menos personalmente me llamó la atención porque es algo que hacer artículos es algo cotidiano. Yo hubiera pensado que manuscrito para mí es una palabra, yo lo hubiera marcado como una palabra que sí pertenece a mi área temática. No sé si es porque la ven como muy general, no sé si es que... No es un término científico para ellos. Exacto. Y la otra posibilidad que a mí también se me ocurre es que es muy común, tal vez, yo creo que sí es muy común cuando yo digo estoy escribiendo un artículo. ¿No? El artículo va a ser cuando se publique, pero no es inusual hablar de que estoy haciendo un artículo. No necesariamente estoy haciendo un borrador de artículo, ¿no? Yo digo, estoy trabajando un artículo. Y también el uso de la palabra paper. En inglés, paper quiere decir papel, pero en inglés está esa idea también de un artículo científico. Si yo hablo en un texto científico de un paper, ya se sabe que es un artículo
científico, posiblemente para publicarse en una revista en inglés. Pero entonces no sé si hay ahí un uso un poco distinto del término manuscrito, si hay eso como que se ve como algo general, o si es que lo que vendría a ser, lo que yo estoy pensando en términos, lo que es un manuscrito, ese borrador, se utiliza otra palabra. Entonces eso es algo que por lo menos a mí me llamó la atención porque yo hubiera pensado que manuscritos sí lo hubiera recomendado. O vean eólico, por ejemplo, nosotros pusimos eólico porque estaba en los diccionarios de arte que consultamos. Sin embargo, las personas de arte no lo reconocen como un término técnico de ellos, ¿verdad? Y maya probablemente es algo como también de un vocablo del lenguaje general, del léxico general. Luego, para el marcador, para el par de marcadores entidad-cualidad, lo que teníamos era un subset de 11 términos, donde sí teníamos, eran términos que podían funcionar tanto como una entidad o como una cualidad. Entonces, cosas como armónico, integral, neutro, cosas de ese tipo. Y ahí fue, por un lado, para la subpoblación de artes, ven que ahí lo que está en negrita y subrayado son cosas que la subpoblación de artes reconoce mayoritariamente como una entidad, y lo que está en itálicas es lo que reconocen como cualidad. Solo hay tres, digamos, de ese subset de términos, muerto, neutro y práctica, que reconocen como entidades. Y aquí lo más interesante es cuando uno lo contrasta con la población de ciencias, física, que la clasificación es al revés. Ahí sí, totalmente al revés. De nuevo, hay diferencias a nivel individual, pero ya viendo las poblaciones, pues pareciera que lo ven completamente opuesto. Y a mí por lo menos eso me llama la atención y no lo hemos, ese análisis ya más cruzado por los demás marcadores es lo que ha tomado bastante tiempo de hacer, porque hemos visto cada marcador por aparte, pero hay que hacer un análisis cruzado para cada término. Es el asunto de que, bueno, si yo considero algo que es neutro como una cualidad, de repente yo puedo modificar esa neutralidad, digámoslo así. En cambio, si yo lo considero como una entidad, pues de repente es algo más inmutable. Entonces, ¿qué implica eso en términos de una comunicación entre personas que están haciendo un proyecto conjunto o que están buscando un proyecto conjunto? Pues ya uno, esto es más como una especulación, pero ya es como pensando en la utilidad práctica de este tipo digamos, de investigación o de documentación. Hay interesante esa distinción, digamos, entre entidad y cualidad, y que sea tan, pues pareciera ser, por lo menos en la población que analizamos, tan opuesta, que no se pusieron de acuerdo. Una integral, y para ellos una integral es un sustantivo, todos hicimos integrales, y en artes es siempre tal vez usado como una cualidad. Algo es integral. Entonces, en una integral es una operación matemática, básicamente. Entonces, si yo hablo de una integral, eso tal cosa es como una integral, a alguien de artes no va a entender absolutamente nada, entre comillas, porque a no ser que haya llevado un curso de cálculo, porque para ellos va a ser no solo una cualidad, sino que no, o sea, no solo no sabe a qué me estoy refiriendo de la operación matemática, sino que además es una cualidad. Entonces, todavía más alejado de significado. O sea, de repente está gramaticalmente ya tiene mucho, hace mucho sentido. Sí, pero orgánico, es curioso que también en ciencia lo toman como una entidad. Como una entidad. Sí, a pesar de que uno compuesta. Química orgánica, ¿verdad? Pero pues, ahí es una cualidad, pero ahí el orgánico, pues alguna orgánico. cosa Lo orgánico. es una entidad, ¿verdad? Sí. Ya para ir cerrando, bueno, en los marcadores arte y ciencia tuvimos 8 términos de los 31 que no fueron reconocidos como parte del argot profesional en ambas poblaciones. Y en los marcadores, en este par, entidad-cualidad, tuvimos discrepancia total, 100% entre ambas poblaciones. Esto, digamos, esta tercera conclusión realmente la estamos tomando en consideración los otros marcadores que también hemos estudiado, no solo los dos pares que presentamos acá, pero sí consideramos que los marcadores sí parece que están, bueno, que sí agregan información sustancial para ambos tipos de población, y entonces consideramos que el enfoque metodológico ha sido adecuado. De nuevo, esto es algo que hemos conversado a partir de los otros análisis de marcadores que tenemos, que no están acá. Y tomando en cuenta esos otros marcadores, pues ya más bien nos van a permitir profundizar sobre esas diferencias. Por ejemplo, tenemos uno de los marcadores estaba relacionado con esa, digámoslo así, inmutabilidad en el tiempo, y entonces eso nos podría permitir pues, ver ya con más detalles si eso es algo que también presenta el mismo patrón, digamos.
en ambas poblaciones, pero entre los 31 términos y los 11 pares de marcadores, la cosa se nos hizo más grande de lo que pensábamos. de lo que pensábamos realmente. Por eso decidimos decir, bueno, para esta presentación solo hagamos 2, porque si no se nos hace un evento. Y es curioso, ya como curiosidad, cuando estábamos recolectando los datos con los marcadores, porque la gente decía, ¿y eso qué? Mariela estaba enojada, como, ¿y eso qué? ¿De dónde se sacaron esos? Como si no fuéramos, decía la profesora, como si no fuéramos especialistas, científicas, nos dicen que qué es esa bolazón, ¿verdad? Me pareció bien interesante porque había comentarios de que básicamente no entendí, ¿verdad? O sea, o incluso había gente que luego se me acercó y me dijo, esa encuesta estaba muy rara, porque no, pero para mí es interesante desde varios puntos de vista. Bueno, la encuesta tenía que ser larga por la cantidad de términos y la cantidad de términos había sido, si no me equivoco, algo que habíamos recibido retroalimentación al momento no me acuerdo si de los pares de revisiones, pero del proceso de revisión del proyecto. Pero para mí lo más interesante fue, había varias cosas. Una, por un lado, como la experiencia de hacer este tipo de encuestas, entonces no saben para dónde va, porque no es, las encuestas que comúnmente estamos acostumbrados a hacer son más como de satisfacción, o de revisión sí, o revisión de que, digamos, de como tal charla, o digamos, de tal colega, digamos, no sé, revisión de estudiantes, pero no son de este tipo necesariamente, o son algo más corto, más puntual, no de palabras. Entonces era como de tener, las personas están incómodas primero porque es largo, pero además porque las estamos forzando a pensar sobre las palabras, y eso es un área que no. Pero luego para mí también fue interesante como ver cómo se posiciona una investigación en lenguaje con respecto a otras cuestiones, porque la gente diciéndonos cómo hacer la encuesta, cómo debimos haber preguntado, digamos de una manera muy informal, no sé si me escribieron, pero o sea, ¿por qué no? Es que era muy larga, ¿por qué preguntaban eso? Es que yo no pienso que real y imaginario sean opuestos. Y es bien interesante porque es como la persona no se está dando cuenta que nos está cuestionando el enfoque metodológico, y que el enfoque metodológico no fue antojadizo, hubo todo un proceso de por qué decidimos, y estamos conscientes de las limitaciones que pueda tener las escogencias que hicimos, pero no fueron azarosas. Entonces fue bien interesante como desde el punto de vista, llamémoslo así, como de humildad epistemológica que había a veces en las retroalimentaciones, que por lo menos a mí me daban, ¿verdad? Como que si yo no estuviera estudiando esto y como que si estuviera trabajando con una persona experta en eso. Entonces, eso fue también una experiencia interesante que abre hasta observaciones sociológicas. Pero sí, no, y además ya casi que para cerrar, una de las limitaciones fue la longitud del instrumento. Fue demasiado largo, yo tenía mis dudas y quería acortarlo, pero en realidad es que no se podía. Teníamos que trabajar con eso y bueno, ni modo. Pero no es lo ideal, al final tan largo. Digamos, lo del corpus largo me parece interesante porque también ya ahora tenemos un corpus que además está como un poco más depurado, que ya hay poblaciones que lo reconocieron, entonces ahora lo que tenemos son esos 22 términos. Entonces si quisiéramos continuar una investigación con esto, pues yo me inclinaría a usar ese corpus y ya podemos decir, no, aquí hay gente que sí lo reconoce. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta o comentario? La primera es un artículo que se publicaba en una revista llamada hace muchísimos años, al final de la Guerra Fría, y lo que ocurrió es que la Agencia Espacial Europea comenzó a tener proyectos con cajas espaciales, se llama. Y entonces creyeron que era fácil llegar a Sirena, se dieron cuenta que léxicamente no era lo mismo. Había fenómenos que estaban en un nombre ruso, pero no tenían en inglés, viceversa. Entonces eso fue todo un proyecto. Y lo otro, no había un susto literario y condición de ciencia ficción que tiene que ver con lingüística. Y hay uno que no recuerdo ahorita el título, pero es una ópera espacial y entonces hacen un viaje a otro planeta, y entonces reúnen gente de un montón de técnicas y se dan cuenta de que necesitan a un lingüista. Pero que dice que puede ir, ¿verdad?, en este viaje, ¿verdad? Alguien de economía, de morfología, de sintaxis, ¿verdad?
Y entonces resulta que había una especialidad y que eran lingüistas que se dedicaban, ¿verdad?, a servir como de puente entre varias, digamos, entre varias áreas especializadas. Yo sería esa. Ahí nos llevan. Voy ahí. Así que bueno, ya. Bueno, yo te cuento, yo he estado recopilando así, sobre todo al puro inicio, lo recopilé como por necesidades, desesperación, porque surgían un montón de palabras, me acuerdo sobre todo contrastar. En física médica, contraste es una cosa muy particular, es algo que yo mido, una métrica. Y en cambio, en lingüística me lo encontré, en el primer curso de lingüística que llevé de fonética, me lo encontré como algo asociado a comparar, ¿verdad? Y yo no, al puro principio, o sea, en la clase, yo no lo entendí. Cuando la profesora general lo dijo, yo lo anoté, yo iba anotando las cosas que me parecían raras, las anotaba atrás como para buscarlas después detrás del cuaderno. Entonces, por ahí tiene que haber una lista de palabras para poder hacer como un estudio similar entre gente de ciencias, de física y de lingüística, ¿sí? Pero yo he estado en espacios donde, digamos, lo que dije al inicio de que las colaboraciones se caen no es, digamos, no es inventado. Yo estaba en un espacio donde estamos hablando de las palabras en una cuestión de educación, una asesoría que nos estaban dando la Vicerrectoría de Docencia en física, donde estamos hablando de tema y contenido en relación a una carta del estudiante. Entonces en física yo digo la lista de temas, leyes de Newton, todos esos temas, en física todos esos temas, da igual qué jerarquía tienen dentro de la carta del estudiante, temas, subtemas, no, todo lo voy a llamar temas. Y entonces hay una distinción que digamos que ahorita no me acuerdo formalmente cómo es la distinción, pero resulta que tema y contenido son cosas distintas. Entonces la asesora, una persona excelente desde el punto de vista profesional que nos estaba dando esa asesoría de Vicerrectoría de Docencia, insistía en la utilización del término correcto, tema o contenido para lo que estamos haciendo, pero está con un grupo de gente física que está usando eso de manera indistinta. Decimos el tema de tal cosa y el otro tema. No, es que ese es contenido y ese es... Y la gente de física se está frustrando porque está queriendo comunicar las necesidades, el contexto de la enseñanza, etcétera, y la otra persona está, digamos, sí manteniendo esa rigurosidad profesional, pero al mismo tiempo comunicativamente está cerrándole la puerta. Lo que la gente física siente es que le están cerrando. Entonces termina sucediendo que la gente ya no vuelve a ir a eso, porque es como estar, después de esa reunión hubo gente que ya no llegó. Digamos, yo esto fue antes de empezar a estudiar lingüística, para mí era como, de ella le está dando importancia porque eso es importante en docencia, yo ya me anoté por ahí cómo es la cosa, yo voy a cuidarme más con eso, pero yo quiero que me ayude a hacer mejor mi curso. Pero había gente que se frustró tanto, es como que sentía tal vez que se estaba pegando contra la pared, y simplemente la reunión siguiente no llegó, y ese grupo se murió. Al final no volvieron, porque se necesitaba una cantidad mínima de personas para poder justificar el tiempo de la persona que nos ayudaba, y al final eso se murió. Entonces, hubo una consecuencia a nivel de la formación docente de las personas en la escuela mía por una cuestión comunicativa completamente, digamos, y no era por mala disposición de la persona de Vicerrectoría de Docencia, no era que la persona se enojó ni nada, ella simplemente estaba haciendo su trabajo, este es el término, este es el otro, nos está educando, pero no había una flexibilidad de entender que esta gente física va a decir lo que tiene que decir de la forma que necesite decirlo, y posteriormente puede hacerse ese trabajo digamos, de profesionalizar el uso de esos términos, pero en la primera reunión no funcionó, digamos. Entonces, estar consciente de estas diferencias, aunque sea con este corpus tan, el que es más espontáneo, por un corpus tan pequeño, pues facilita un poco bueno, cuando la gente no está entendiendo, de repente usted tiene que ser un poquito más flexible y permitir que haya ese uso chapucero del lenguaje para luego usted poder entrar y profesionalizar la cosa. Requiere una flexibilidad que a veces, pues, no, en aras de la rigurosidad académica, a veces se le olvida a uno que la otra persona, entre comillas, también está siendo rigurosa académicamente, vino a esta colaboración que no era obligatoria y está diciendo que está usando la palabra tema de la forma en que se entiende dentro de ese gremio. Ese es el término académico para ese gremio, así voy a escribir yo en cualquier cosa de física. Pero bueno, para una persona profesional en educación, pues no, hay una distinción mucho más sutil. Me hace pensar que básicamente es un problema de experiencia de vida, ¿verdad? Entiendo lo que es un poco Antonio ahora, claro, hay un campo bien aceptado que es la comunicación intercultural, porque entendemos bien que entre las diferentes culturas las conceptualizaciones son distintas, entonces que hay que mediar esa comunicación. Ustedes estaban hablando de comunicación interdisciplinar,
Exactamente. ¿verdad? Y ese proceso de cruce que hay que mediar también en esa comunicación y que tiene que ver con experiencias de vida, porque es lo mismo a la comunicación intercultural. Las personas que están acostumbradas a mover ese tipo de estructuras están como más sensibilizadas a todos estos desencuentros, digamos, lingüísticos. Pareciera que aquí puede ser un problema de, qué sé yo, de la persona de física que no lo habla con físicos, porque si se rozara con gente de arte, ya hubiera perdido Sí. también esos matices. Yo estaba pensando en lo del prototipo. Si yo como lingüista, entonces así este verbo está usado en uso prototípico transitivo. Pero cuando oigo a alguien de artes plásticas me dice, este es un prototipo de esta cosa, le entiendo, porque he tenido esa experiencia de vida comunicativa, ¿verdad? Entonces, quizás también está eso, ¿verdad? Tan insertados en su gremio que no. Sí, bueno, mañana, esta es una charla que organiza el IARTE, yo mañana justamente voy a hablar de eso, pero esa es una charla pequeña, entonces era como un taller, pero justamente va por ese lado, pues no sé si la van a transmitir, posiblemente, pero sí sé que era como 15 personas, era como un taller, con lo que el taller esta semana, pero justamente lo que hablo es de eso, de que uno cuando empieza a estar como incómodo, por ejemplo, mi área física y medicina, son dos gigantes del conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, yo habito en el medio, física médica, está uno, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? O sea, soy física de formación de bachillerato, pero perfectamente hubiera podido ser ingeniera y entro a física médica y entonces ni una cosa ni la otra. Y entonces, una de las cosas que yo me di cuenta, y por eso terminé haciendo investigación en arte, en indígena y en otras cosas, es que una vez que uno se acostumbra como a habitar esa incomodidad epistémica, por llamarlo de alguna manera, ya da igual en qué espacio estás, porque ya uno tiene herramientas con que entrar, digamos, no desde una posición de superioridad intelectual, sino más bien de esa colaboración de comunicación y de ir aprendiendo y de darse el chance de equivocarse, digamos. Y entonces es interesante porque en mi área literalmente nos forman para poder habitar ese espacio que muchas veces está dominado por los médicos y también para un poco dejar atrás algunas cosas de física que son muy fuertes. Física no solamente tiene una carga, igual que medicina, que tiene una carga externa, de una expectativa cultural de qué es un físico, qué es lo que hace, cómo piensa, es una carga muy, muy fuerte, sino que también la tiene desde adentro. Hay una carga como de identidad propia del gremio que es súper fuerte. Entonces, uno, no solo los chistes, es, cómo me visto, si me despeino, si no me despeino, que si los anteojos, un montón de cosas como esa cuestión de prototipo Einstein y toda esta cuestión. Pero es que termina siendo un entorno que a pesar de que hay gente muy variada, termina siendo un entorno que repite ciertas, digamos, como ideas o no sé, culturales, y entonces es un gremio que tiene como una identidad muy fuerte. Cuando uno se sale, le puedo decir, o sea, cuando uno se sale de eso, es como raro, pero no es que no se pueda, pero sí es como una cosa rara porque sí es muy fuerte. Se ve como algo muy monolítico y mi área, por definición, no lo es. Entonces ya después se sale. Entonces, habitar esa incomodidad, básicamente, yo la titulé algo así como la incomodidad como refugio, porque es literalmente eso. Una vez que usted ya está incómodo, ya aprende a estar incómodo en un lugar, ya usted no va a estar incómodo en ningún lugar. Ya usted aprende a manejar eso y a salir adelante con eso. Y ahí es donde a mí, por lo menos, me parece personalmente que es donde están las cosas más interesantes. Necesitamos más, profundas, pero más la investigación interdisciplinaria, es lo que, ¿verdad?, podríamos concluir. Bueno, y hay una componente emocional también, que la hay también en discusiones académicas para ver un proyecto. Hay una componente emocional, yo estoy apegada a lo que escribí, o lo que quiero escribir, y me está diciendo mi editor que no le pareció algo, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa también en una discusión de proyectos, si uno no tiene esa